Y yo creo que es un exceso de Verónica Mendoza. Lo primero es este tema. El gabinete ya estaría formado, dice Pedro Castillo, el actual presidente electo, que recién están armando el equipo. ¿Tú qué sabes sobre este trabajo? Bueno, Giovanna, la única voz autorizada para poder opinar, para poder adelantar o bueno, finalmente dar una información definitiva es exactamente el maestro Pedro Castillo, ya proclamado como presidente del Perú. No estamos autorizados y tampoco tenemos un conocimiento claro de lo que está pasando con el gabinete. Eso, como ustedes sabrán, ha sido pues encargado de acuerdo a sus funciones para hacer evaluación y designación de quienes integrarán el primer gabinete de la gestión de Pedro Castillo, exactamente al maestro Pedro, ¿no? Ya, Jorge, entonces, ¿cómo queda la declaración de Richard Rojas, secretario nacional de Perú Libre, que él mencionó que incluso tienen gentes además en la conformación del gabinete que ya se encuentra listo? Y es más, él ha mencionado que el día de hoy ya se daría los nombres. Bueno, sí, puede ser que eso suceda, pero yo reitero que el único autorizado para dar este tipo de declaraciones es exactamente el maestro Pedro Castillo, ¿no? Él es el único que le corresponde. Bueno, y nosotros somos respetuosos de las instancias correspondientes que se han designado para poder anunciar la conformación del gabinete. Entonces Richard Rojas no ha debido decir esto. Bueno, no ha dicho cosa mayor que ya está conformado el gabinete, que puede ser o no puede ser, pero ustedes saben que en política, hasta el último minuto, hasta que no se oficialice el anuncio, pues todo puede pasar, puesto que el análisis del momento, la coyuntura del momento es muy complicada. Recordemos que salimos de más de 40 días de incertidumbre respecto al proceso de proclamación, gracias a las maniobras de la señora Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Entendemos lo que tú nos estás diciendo, Jorge, que es el presidente Pedro Castillo, el presidente electo, el que tiene que tomar la decisión de su gabinete, pero por lo que ha dicho el secretario nacional nos hace pensar que ustedes ya saben quién sería el gabinete o quiénes conformarían este gabinete, y nos gustaría saber si es que tú nos puedes dar un poco de luces, por ejemplo, si el presidente del Consejo de Ministros sería de Perú Libre o no. Bueno, lo que les puedo decir yo exactamente como dirigente regional, como militante del partido, también como parte de esta campaña política nacional y ahora como parte de este contento nacional por la proclamación de Pedro, es que este primer gabinete, que incluye un primer ministro o una primera ministra, está pensada y asignada justamente a la medida de los intereses del país y a la medida de lo que exige la coyuntura nacional. No nos olvidemos que venimos de un proceso en el que la sociedad ha sido fraccionada. ¿Qué es eso que exige la coyuntura? ¿El consenso con otras fuerzas políticas? Definitivamente. La coyuntura dice varias cosas, pero la más importante es que el primer gabinete, de la mano de Pedro Castillo, tiene que llamar a una concertación y unificación nacional del pueblo que ha sido polarizada, que ha sido confrontada, que ha sido prácticamente empujada a tomar dos orillas. Creo que la primera labor de Pedro Castillo y la primera labor de su gabinete va a tener que juntar estas partes para poder encaminar un proceso de gobierno que encare directamente el tema de la pandemia, el tema de la reactivación económica, el tema de este comienzo de la aplicación de este plan de los primeros 100 días, que es el plan bicentenario, porque, como ustedes y todos sabemos, este momento el Perú exige estos términos inmediatos, porque el gobierno tiene que ser un gobierno para todos, un gobierno de los que votaron por Pedro Castillo y un gobierno de los que tampoco votaron por Pedro Castillo. Hay un presidente que tiene que extender la mano a todos los peruanos y un gabinete que tiene que respaldar todas sus decisiones políticas. Y comparto plenamente ese criterio que nos acabas de manifestar aquí en Exitosa, que el gobierno tiene que ser para todos, los que votaron y no votaron por Pedro Castillo o por Perú Libre. Sin embargo, lo que se percibe en estos momentos es una especie de presión de este Perú Libre, o básicamente Vladimir Cerrón, por poner cuadros técnicos, cuadros políticos dentro de la conformación del gabinete ministerial. La coyuntura, como bien sostienes, Jorge, hace necesaria la implementación del plan de gobierno que ha presentado en su momento como ideario Perú Libre,
o la ampliación de la visión política como país de un consenso mayor de diferentes corrientes políticas? Bueno, yo creo que ambas vertientes son totalmente válidas, ambas vertientes son totalmente viables y aplicables. Primero porque recuerda, Pedro, que el presidente Pedro Castillo ha sido elegido mayoritariamente y por consenso nacional gracias a la propuesta original de nuestro partido Perú Libre. Y recuerda que en primera vuelta llegamos en primer lugar exclusivamente gracias a esta propuesta de la Asamblea Constituyente, del cambio de la Constitución, de la distribución justa y equitativa de la riqueza del pueblo, de la declaración de emergencia de educación, salud, agricultura, de la inclusión de las oportunidades de los jóvenes en el proceso de desarrollo nacional. Y en segunda vuelta también estamos totalmente conscientes que pudimos fortalecer, enriquecer nuestro plan de gobierno respecto a esta presentación del plan bicentenario, que ha sido el consenso de personajes y dirigentes de Perú Libre y de los aliados y amigos que fuimos encontrando en el camino de encarar la segunda vuelta política. Pero Jorge, Pedro, si es que siempre y cuando aporten al desarrollo nacional y aporten a la unidad del pueblo. Claro, pero Jorge, es muy discutible el hecho que la gente haya votado por el diario de Perú Libre en la segunda vuelta. En la primera vuelta se podría considerar que sí, pero en la segunda vuelta bastante discutible. Sin embargo, discutible o no, es la coyuntura específica esta, la de implementar, por ejemplo, una asamblea constituyente, insistir con ese tema. Bueno, Pedro, tú has escuchado y todos hemos escuchado en la segunda vuelta también de que el presidente Pedro Castillo ha ratificado el propósito de nuestro plan de gobierno originario, y esto, reitero, no implica dejar de lado otras propuestas de las fuerzas políticas aliadas, del pueblo mismo, que ha sido el principal aliado de esta segunda vuelta y en primera vuelta. Pero definitivamente, reiteramos, no es necesario políticamente alejarnos de nuestro plan de gobierno, puesto que nuestro plan de gobierno se ajusta estrictamente a los intereses y a las expectativas de la población. El cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente para nosotros ejerce un espacio democrático, participativo e inclusivo de cómo podemos todos los peruanos arribar a una nueva Carta Magna, un nuevo contrato social, nuevas reglas de juego para un gobierno que, como ustedes han visto, está totalmente pasando una crisis, un país que está pasando una crisis económica, social, política, y sin lugar a dudas la Constitución del 93 tiene muchísima responsabilidad de lo que no se ha resuelto en la agenda de desarrollo nacional, o de los conflictos sociales, o de la vergüenza nacional y universal respecto a los casos de corrupción que lamentablemente abrazan la institucionalidad del Estado peruano. Has mencionado las fuerzas aliadas, las fuerzas políticas aliadas, y al parecer una de las aliadas, digamos, que va a tener y va teniendo buen peso es Verónica Mendoza, que ha dicho que el presidente electo, Pedro Castillo, debe cumplir con mantener fuera del gobierno, bien lejos, a Vladimir Cerrón. ¿Cómo cae eso en Perú Libre? No, yo creo que es un exceso de Verónica Mendoza siendo invitada de un proceso electoral que termine recomendando o sentenciando el alejamiento de quien es el secretario general del partido Perú Libre, que es un partido que ha llevado a la presidencia al maestro Pedro Castillo, y creo que debemos ser mucho más respetuosos de la casa y el contexto que nos cobija. ¿No piensan que Pedro Castillo ha llegado? Que sea racionalmente político que se recomiende que el secretario general se aleje finalmente del entorno de Pedro Castillo. Creo que recoge el mensaje de la prensa del Grupo El Comercio, que ha venido repitiendo reiteradamente este discurso. Para nosotros, la figura de Vladimir Cerrón representa políticamente a nuestro partido, y el maestro Pedro Castillo es ya nuestro presidente, con quien tendremos que coordinar estrechamente todo lo que suceda en el Perú. ¿Ustedes creen que Vladimir Cerrón ha aportado a que Pedro Castillo llegue a la presidencia, o piensan, tal vez, quizás, viendo la coyuntura, que Pedro Castillo ha llegado a la presidencia a pesar de Vladimir Cerrón?
No, Giovanna, aquí hay un tema concreto visto políticamente desde los espacios que hemos construido este partido Perú Libre y la campaña que lo ha hecho presidente al maestro Pedro Castillo. Aquí todos somos útiles, todos hemos sido útiles, todos hemos trabajado. El partido con su organización a través de 25 pero estoy hablando regiones. de Vladimir Cerrón. ¿Ha aportado a que llegue al gobierno o ha sido a pesar de él que ha llegado al gobierno? No. Bueno, que el doctor Vladimir ha aportado mucho a la campaña. No olvides que él es el dirigente principal del partido y la organización política a nivel nacional tiene mucho que ver con las coordinaciones internas orgánicas, disciplinadas, que fortalecen la propuesta de gobierno, que fortalecen el camino que hemos asumido en primera y en segunda vuelta, y Pedro Castillo ha hecho definitivamente la parte más importante, él es la figura de la campaña electoral, y gracias a él, en su recorrido nacional, con su carisma, con su nobleza, y con esta imagen de honestidad que transmite, ha hecho lo propio por la campaña. Aquí no podemos separar quién hizo más o quién hizo menos, porque caeríamos en este intento de lo que hemos venido escuchando reiteradamente por la prensa, por opinólogos, por politólogos de la derecha, tratando de fraccionar una propuesta política que tiene que ver tanto con el partido como con nuestro presidente ahora y antes candidato Pedro Castillo. Jorge, un sí o un no, por favor, que el tiempo nos ha ganado. Verónica Mendoza quiere que Vladimir Cerrón esté fuera del gobierno, que Castillo cumpla con esa promesa. Sin embargo, Vladimir Cerrón, ¿tendrá participación en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, no es posible. La ley lo prohíbe y creo que el anuncio también del maestro Pedro Castillo ha sido claro. El gobernante es Pedro Castillo, las decisiones las toma Pedro Castillo y por ley, de acuerdo a la orden judicial que él tiene, pues el doctor Vladimir Cerrón lamentablemente no va a poder participar en la toma de decisiones internas. Bueno, es natural, Pedro, de que nos terminemos poniendo de acuerdo tanto el partido como los aliados del partido en segunda vuelta, como definitivamente la decisión determinante del maestro Pedro Castillo y nuestros aliados más principales, que son el pueblo organizado en gremios, asociaciones, sindicatos y en todo lo que signifique ayudar a gobernar desde el pueblo y para el pueblo a Pedro Castillo.